Amén. Dios les bendiga. El libro de los Jueces, capítulo 6. Solo voy a leer un versículo. Libro de los Jueces, capítulo 6. Ahí está fácil, ¿verdad? Después de los libros de la ley, Josué, Jueces. Gracias, hermano. Jueces capítulo 6. El título es ¿Cómo Dios me ve? Y cómo yo me veo. Cómo Dios me ve y cómo yo me veo. Así es el título para esta noche. Jueces capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra de Dios: el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Amén, se lo vuelvo a leer. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Es la historia de Gedeón. Y si usted ve, ya ha leído toda esa porción, este hombre pues estaba algo escondido, estaba trabajando, pero iba a esconder las cosas porque el enemigo iba a venir y se iba a llevar toda esa cosecha. Que los enemigos, ¿verdad?, les quitaban todo. Pero Gedeón se veía tan insignificante que no podía hacer las cosas, que no era valiente. Pero le dice el ángel de Jehová: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios lo veía de esa manera. Y el día de ayer estábamos hablando, ¿verdad?, de los superhéroes. Y Moisés fue uno de los superhéroes. Imagínese que Sol levantó la vara y el mar se abrió. En las películas se ve, pero es ciencia ficción. Pero ahí fue real. Eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer a nosotros. Y Dios quiere que a través de nosotros se hagan esas grandes cosas. Pero ¿cómo Dios nos ve a nosotros? ¿Y cómo nos vemos nosotros? Y ahí en ese título hay que analizar si Dios nos ve de esa manera. Le dijo que era esforzado, que era valiente. Y este hombre estaba escondido. Pero Dios lo veía como un valiente. Y entonces hay que preguntarnos: ¿quién es que nos hace sentir a nosotros que somos cobardes, que no servimos para nada? Y es Satanás. Es el diablo. Porque él quiere tener oprimido a toda la humanidad. Dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento. Ha puesto una venda para que nosotros no podamos ver quién es Dios, para que nosotros no podamos ver quiénes somos nosotros. Porque nosotros somos esto que dice acá: varón esforzado y valiente. Eso es lo que Dios ve en usted. Dios ve cosas grandes, cosas maravillosas. El diablo en un niño ve un delincuente, ve un drogadicto, ve un vago. Pero Dios en un niño ve un misionero, ve un evangelista,
ve una persona profesional, ve una persona que va a salir adelante y lo ve en una posición bonita, especial. Yo creo que todos nosotros como padres no queremos ver a nuestros hijos frustrados, derrotados. No, los queremos ver en una situación bonita. Así. Y eso es lo que quiere Dios para nosotros. Él nos ve en una posición así. Que Dios nos ayude, hermanos, ¿verdad? Dios nos ha estado hablando en eso. El día de ayer, ¿verdad? Estábamos hablando eso con los jóvenes. Que Dios, hermanos, nos ha dado a nosotros tantas cosas. Nos ha dado poder a nosotros. Sojuzgar la tierra, le dijo, ¿verdad? Adán y Eva. Iban a tener autoridad sobre todos los animales, sobre toda la tierra. Y qué bonita la enseñanza de la vigilia. Creo que nos quedó en claro ahí cómo es eso. Y quiero, para los que estuvieron atentos ahí en esa enseñanza de la vigilia, recordarles cuál era la base de eso. Era la luz. Era aquel chispazo, ¿verdad? Del Espíritu Santo, ¿verdad? El poder de Dios. Porque aparecen las tinieblas y aparece la luz. Cuando Jesús vino acá a esta tierra, dice, y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Porque eso es lo que Dios quiere. Porque este Gedeón no podía ver la bendición. Porque el diablo lo había, ¿verdad? El enemigo lo había cubierto. Estaba en tinieblas, no podía ver la bendición. Pero Dios es experto para abrir nuestros ojos. Aquella mujer se acuerda que estaba en el desierto y en el desierto necesitaba agua. Y él dijo al Dios que me ve. Porque se le abrieron los ojos, dice, y pudo ver que había agua ahí. Nosotros solo vemos el puro desierto. Nosotros solo vemos aquello feo. Pero cuando Dios llega, nos abre los ojos. Entonces no es el problema que no existan las cosas. En El Salvador, hermanos, tenemos una gran bendición, hermano. Nosotros somos prósperos. Pero es que tenemos que creer nosotros eso. Cómo Dios nos ve a nosotros. Nos ve como triunfadores. Como campeones, ¿verdad, Fernandito? Campeón. Y qué tremendo que hasta los mismos padres, ¿verdad? Le dicen palabras que no son correctas a sus mismos hijos. Y eso no es correcto, ¿no? Porque Dios, eso es lo que le dijo a este hombre. Era quizás merecedor este hombre que le dijeran: sos cobarde, estás escondido. Pero Dios le dijo: esforzado y valiente, le dijo. Eso es lo que Dios piensa de nosotros. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Qué bueno cuando Dios llega a nuestra vida y cambiar nuestra manera de pensar, renovar nuestro entendimiento. Hay que saber pensar. ¿Cómo piensa un jovencito, verdad, que vive allá, verdad, en un lugar de pobreza extrema? ¿Y cómo piensa alguien que está en la realeza? Piensan diferente. Entonces, eso es lo que el diablo, verdad, se ha aprovechado. Pero si usted lee la palabra de Dios, creo que Pedro menciona que dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa. Así es que tenemos que pensar como la realeza.
Y es ahí el problema de nosotros, que no hemos querido entrar en esas capacitaciones, hermano. Yo digo que me costaría eso de llegar a esa gente que tiene quizás no solo dinero, sino que por lo menos en España hay reyes, ¿verdad? Y ellos tienen que tener el protocolo. Ellos saben cuál mano van a mover y qué van a hacer. Veía en una parte que dice de que si usted está comiendo en un hotel de esos, restaurante, ¿verdad? 5 estrellas, ¿verdad? Y usted dice que pone un cubierto en una parte, se lo iban a quitar. Yo digo que lo pusiera ahí, yo no sé. Entonces, el que está comiendo ahí, él sabe que si ya lo puso en ese lugar, es para que venga y se lo lleve la persona que está trabajando ahí. Entonces, pero todo eso lo sabe el de la realeza. Esa persona, ¿verdad? Que está en esa posición, ha sido educado para estar allí en ese lugar. Y si usted ve a la reina Esther, la pasaron en un proceso. Gloria a Dios, nosotros estamos en ese proceso, amén. De olores, ¿verdad? Ajá, en ese proceso, ¿verdad? Que pasó también Daniel, ¿verdad? Que fueron enseñados. Le enseñaron las lenguas, les enseñaron cómo comportarse. Entonces eso es lo que Dios está viendo, Dios ve. Mire, póngame atención esto. ¿Quién lo hizo a usted? Dios lo formó a usted en el vientre de su madre. No solamente formó a Adán e hizo a Eva, lo hizo a usted. Dios lo hizo a usted. Sí. Y Dios hizo a esos que están en la realeza. Entonces usted es igual. De la creación, hablando de la creación de Dios, Dios los creó a todos. Dios creó a los ángeles. Pero lo bonito es de que de esas personas, pero esas personas no han aceptado a Cristo, ellos no son real sacerdocio, aunque estén en esa posición. Entonces nosotros tenemos que ser mejores que ellos. O sea que usted trabaja en la empresa y es el que barre, pero el dueño de la empresa le va a llegar a decir a usted: ¿cree que ora por mí? ¿Cree que me hace ese favor? Y usted ahí va a decir: sí, yo oro por usted. Entonces se va a ver quién es el más importante ahí. No es el dueño de la empresa, no es el que está ahí arriba, sino que el más importante es él. Es el que sirve a Dios. Y lo podemos ver en diferentes partes. Esos grandes hombres que aparecen ahí, ¿verdad? Creo que acá en el ayuno estaban mencionando, ¿verdad? Alguien de Cornelio. Aparecen otros centuriones. Son personas del ejército. No sé si en esa misma parte es que aparece que dice: les ayudó a construir una sinagoga. ¿Y usted cree que poquito para construir una sinagoga? Era como una catedral. Y se las construyó. Entonces, ¿quién era esa persona? Pero esa persona le manda a decir a Jesús: cree que me puede ayudar, porque mi siervo está enfermo. Ella después le manda a decir: no soy digno de que entre a mi casa, solo di la palabra, porque yo tengo soldados y siervos a mis órdenes, y yo les ordeno y ellos hacen lo que yo les digo.
Y ve ahí la situación, ¿cómo es? ¿Quiénes somos nosotros, hermano? Y en Moisés, hermanos, que hizo mire, levantó la vara, hizo eso. Cosas de película. Si esas películas son las mejores. De Moisés, de los 10 mandamientos, y aparece todo eso. Y eso está en la Biblia, y eso es real. No es ciencia ficción, es real. Y eso es lo que hizo ese hombre. Pero ¿qué pasó cuando este hombre fue llamado? Cuando andaba en el desierto, ahí en el libro de Éxodo, estaba en el desierto y se le aparece la zarza ardiente. ¿Qué es lo que dijo este hombre? ¿Qué es lo que dijo Moisés? Cuando Dios lo llama y le dice: vas a ir a sacar a mi pueblo, vos vas a ser el guerrero que vas a sacar a toda esa gente de ahí. Dice que salieron más de 600, eran 600,000 de a pie. Entonces iban niños, quizás, no sé si cuentan las mujeres, pero a todas esas personas los iba a sacar Moisés. Él iba a ser él fue el libertador. Y le dijo Dios: vas a hacer toda esta obra. ¿Y qué es lo que le dijo Moisés? Es que yo soy Es que así tendría que decir, ¿verdad? Porque dice: no, yo soy tartamudo, pero bien cabal dice la R, ¿verdad? Ajá. Pero eso es lo que le dijo. Porque ¿quién le había dicho a Moisés que él era tartamudo? Que él no podía hacer las cosas. Si en el libro de los Hechos aparece que era poderoso en palabras, Moisés. Pero él se veía de esa manera. Se sentía inferior, que no podía hacer las cosas. Y eso es lo que el diablo ha hecho, está haciendo con el mundo. Y que Dios nos ayude, porque también está involucrado en la iglesia. Porque yo ayer les decía, y se lo vuelvo a repetir: si nosotros creyéramos, supiéramos verdaderamente que la oración tiene poder, solo hincados pasáramos. Al nomás levantarnos, caemos de rodillas. ¿Sí? Porque ¿a dónde cae de rodillas usted? A la cocina, al café. Porque eso es lo importante. Porque, miren, el cafecito, ¿verdad? Con la semita. Ajá. Ahí cae de rodillas uno. Porque eso es lo que sentimos que es necesario. Porque eso sentimos que nos va a ayudar. Pero si usted supiera que la oración le va a ayudar, entonces fuera la oración. Y antes del café, fuera a orar. Su media hora aunque sea. Pero no les voy a preguntar si lo hacen. Pero qué bueno, ¿verdad? La palabra que Dios nos trae en esta noche para que entendamos. Porque ahí está el problema. Porque el diablo ha cegado el entendimiento y le dice: no, esto es más importante. Porque la persona dice: no, es que mi negocio, ¿cómo cree que voy a cerrar mi negocio? ¿Cómo cree que voy a dejar aquello? Entonces la iglesia no es importante. Entonces el servir a Dios no es importante. Porque usted está haciendo la prioridad y usted sabe. Pero hay personas que dicen: no, es que mi estudio sí es importante, pero no es más importante que Dios. Porque el estudio, quien se lo está dando es Dios. El trabajo, quien se lo está dando es Dios. Nuestros hijos. Al esposo, ¿quién le dio a su esposo? Entonces, ¿a quién tiene que servir usted? Y a veces al esposo sirven, ¿verdad? No, es que mi esposo. No, ¿y quién se lo dio? Pues entonces primero a quien se lo dio. Porque ese es el problema de aquellos leprosos, ¿verdad? Ex leprosos que fueron, pero uno, y que no era de Israel, regresó. Porque él se dio cuenta: no, fue el que me dio la bendición.
Pero los otros, cuando iban, dice, de camino, se vieron que estaban limpios y se fueron para su familia. No regresaron. Y entonces cuando llega el leproso, le dice Jesús, y le da la salvación. No solamente la sanidad, sino que le da la salvación. En cambio los otros, mire Dios, y se me viene a la mente de aquella mujer que le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más, le dice. Porque esos leprosos, ex leprosos, ¿cuánto tiempo cree que pasaron sin lepra? Ese que llegó a Jesús, ese sí, ese murió sin lepra. Porque yo se lo aseguro, porque estando en Jesús estamos seguros. Porque Dios tiene control de nosotros. Pero ellos que no volvieron a Jesús, a quien le había dado el milagro, puede ser que el segundo día ya aparecieron con lepra otra vez. Y después. Y así hay bastantes personas. Y el evangelista poniendo las manos y los sana, y se van otra vez a contaminar al mundo. Ven otra vez y se sana otra vez. Por eso yo siempre me acuerdo de ese evangelista que se me olvida el nombre. Y solo el hermano Miguel se lo puede. Y hoy no está. ¿Se lo puede usted, hermana Nester? Ay, hombre. Motiel, ¿lo que? Montiel. Sí, va. A saber si todavía vive. Pero dicen que buen evangelista. Pero dice que vino una persona y le dijo, ore por mí, le dijo, porque dice que el que le ponía la mano se sanaba. Y cuando le dijo, ore por mí, le dijo, ¿y vas a aceptar a Cristo? Le dijo, no, solo ore por mí. Si no aceptas a Cristo, no oro por vos. Le dijo. Si quiere, le dijo, si quiere, pastor, usted ore por yo, no, le dijo. Tú vas a poner las manos, Dios te va a sanar y te vas a ir ahí al mundo a revolcarte otra vez allá. Le no, le. Si te vas a ser sano, le vas a servir a Dios. Le. Y no sé, que Dios nos ayude. O sea, ¿cómo Dios nos ve? Dios nos ve sanos, hermano. Nos ve fuertes. Nos ve campeones, hermano. Porque, mira, el diablo nos ve destruidos, hermano. Nos ve tan... y le creemos, hermano. Le creemos nosotros a Satanás. Eso que Dios nos ayude, hermano. Porque le creemos más a Satanás que a Dios. Porque Dios nos da tantas promesas, hermano. Y yo quizás caí en ese error el día de ayer cuando me hicieron la pregunta, ¿va? Porque así es uno, hermano. Ni se imagina uno, hermano, estar sin enfermedad, hermano. Ni se imagina uno, porque no sé si se ha puesto a pensar usted alguna vez cómo va a ser en la eternidad, cómo va a ser en el milenio, porque el milenio va a ser aquí en la tierra, ya después viene la eternidad, la Nueva Jerusalén. Esa es una dispensación del milenio, donde vamos a estar gobernando con Cristo en cuerpos glorificados. Pero ya se ha imaginado cómo va a ser. No va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber muerte, no va a haber tristeza. No va a haber tristeza. Felicidad. O sea, pero nuestra mente, hermano, nuestra mente finita no se imagina. Eso es lo que me pasó ayer a mí. Es que yo soy algo tarde. Ya después, ya ahora estaba pensando, ya sé lo que no. Porque yo leí un libro del maravilloso mundo del mañana. Eso habla del milenio, que ahí va a estar José.
administrando todo eso. Ahí va a estar Moisés, legislador, legislando, de abogado. Eso va a ser bonito en el milenio. No va a haber guerra en el milenio. El desierto va a ser fructífero. Va a ser tan bonito que dice ese libro que ahí van a haber tantos inventos que van a poblar todos los planetas. Y van a poder hacer todo eso. Esa es la respuesta que le tenía que dar, ¿verdad? Pero es allí donde que el enemigo nos frustra a nosotros y tenemos una mente tan... ¿Y qué quiere hacer usted? ¿Cómo quisiera la casa usted? Porque hay personas que hacen casa y no les hacen cochera. No es cuchera, sino que cochera. Gracias a Dios, hermano, la casa de nosotros tiene espacio para 2 carros. No teníamos carro, hermano, cuando se hizo esa casa y todavía la estamos construyendo. Pero yo vi a un vecino y botando la pared de la casa porque había comprado carro. ¿Y por qué no pensó y le hizo un portón cuando la estaba haciendo? Porque él la hizo. Pero después, bueno, y me fijé que ni base para los albañiles, ¿verdad? Ni base le puso, solo lo cortó y puso la puerta ahí. No tenía base. ¿Pero por qué? Porque no pensó. Porque eso es lo que pensaba Gedeón. No, si yo no sirvo, yo tengo que estar escondido, yo voy a estar trabajando para el enemigo. Porque dice que cuando ya cosechaban, ahí llegaba el enemigo y se llevaban todo. Y gloria a Dios, voy a ir finalizando ahí en Abraham. Abraham con Lot tuvieron no, ellos no, sino que dicen que los siervos peleaban entre ellos. Porque ya tenían, ¿verdad?, algunas riquezas y peleaban entre ellos. Entonces Abraham le dijo: mira, no hay altercado entre nosotros. Si los siervos pelean, pero entre nosotros no, le dijo Abraham. Si vos agarrás a la derecha, yo agarro a la izquierda, le dijo. Y si agarrás al otro lado, yo agarro al otro lado. Y dice que Lot vio la llanura del Jordán, allá por Sodoma y Gomorra, aquello verdecito, aquello que se veía, es como allá Estados Unidos, Canadá, allá España, Italia. A saber para dónde es, porque yo no me puedo el mapa. Pero vemos para allá. Pero ¿dónde vamos a ser bendecidos, hermano? ¿Para dónde se fue Abraham? Abraham se fue donde Dios le indicó. Y le dejaron lo más árido. Le dejaron aquello que no servía. Pues eso que no servía lo hizo fructificar Dios. Porque quien hace fructificar las cosas es Dios, hermano. Entonces que Dios nos ayude, hermanos, a tener... Y la palabra de Dios nos dice que que ahora tenemos la mente de Cristo. Tenemos que pensar como Dios, porque el título es cómo Dios me ve y cómo yo me veo. La vez pasada creo que les dije, ya varias veces le he dicho esa ilustración. Dice que unos jóvenes iban y era como una montaña. ¿Cuántos fueron al imposible? Amén, hermana Roxana. Y fue hasta allá arriba. Aleluya. Ahora que ya conocen, ¿verdad?, los que levantaron la mano, ahí cuando vayamos pasando el rillito aquel, desde ahí vamos a hacer una apuesta. El último que llegue allá, él se va a lavar los trastes, le dijeron. Y uno levantó la mano: yo los voy a lavar, le dije.
Derrotado ni había comenzado, hermano. Ni había comenzado y ya estaba derrotado. Eso es lo que el diablo ha puesto en nosotros, hermano. Ni hemos comenzado a hacer las cosas. Ni sabemos cómo es. Eso quizás va a estar feo, dice uno. Quizás ahora va a llover. Sí, hay que tener cuidado para el jueves porque posiblemente llueve. Desde ya van. Eso es lo que el diablo nos pone, hermano. Pero Dios no, hermano. Dios nos ve a nosotros como esforzados y valientes, como personas guerreras. Y óigame esto: Jehová de los ejércitos, Él es el jefe de los escuadrones de Israel. Dios es el Todopoderoso. ¿Y usted quién es? Es hijo. Entonces tiene los genes de Dios usted. Porque ahí dice en Juan, ¿verdad? 1, 11 y 12, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, que no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces Él ha puesto esos genes en nosotros. El ADN está de Dios en nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Por eso hay unas personas ahí que ni sangre dan. Están equivocados. Bueno, ahí no vamos a entrar. Pero sí, Dios está en nosotros. El pensamiento de Dios tiene que estar en nosotros. Y Él dice que somos esforzados y somos valientes, hermano. Ahí finalizo con esto. O le va a creer a Dios o le va a creer al diablo. Entonces, de aquí vamos a salir caminando como hijos de Dios. Amén. Démosle un aplauso a nuestro Dios.